Dios les bendiga. Vamos a estudiar la palabra del Señor. Como les dije, esporádicamente, en situaciones así que se presenta emergencia, el pastor no puede venir. Vamos a estar estudiando la carta a los Gálatas. El domingo antepasado vimos la introducción a Gálatas. Mirábamos el aspecto que Gálatas fue escrito a una región, a un conjunto de iglesias en la región de Galacia. Eso es estar en vivo. Al estar en vivo suceden fallas técnicas, ¿verdad? Entonces, en esa región de Galacia, en lo que Pablo la visitó en su primer viaje misionero y en el segundo viaje misionero, tenía influencia de judaizantes, personas que le agregaban al consumado es, porque nuestro Señor Jesucristo dijo consumado es, le agregaban no, pero tenés que circuncidarte, pero tenés que guardar el sábado, pero tenés que hacer esto, pero no tenés que comer cerdo, pero no tenés, le agregaban muchas tradiciones y algunas reglas e interpretaciones que los judaizantes o los fariseos habían hecho. Entonces Pablo comprendía algo bien interesante. Fíjense que Pablo dice, hay un solo evangelio, hay una sola palabra dada por Dios. Y Pablo sabía de que el desviarse un grado del verdadero evangelio, imagínense, ustedes se desvían un grado del verdadero evangelio, con el tiempo va a comenzar a desviarse tanto que al fin y al cabo de varios años va a estar perdido. No va a errar al blanco, va a dejar de seguir al blanco perfecto que es Jesucristo y va a comenzarse a ir por ramas místicas, por ramas de la prosperidad, por diferentes situaciones, filosofías, tradiciones y religiosidades que se practican. En cambio, Pablo escribe esta carta con el tema, y lo teníamos, el tema de esta carta es la salvación por gracia, es la carta a los Gálatas. Y Gálatas 5.1 concluíamos el anterior domingo, que nos dice que nos mantengamos firmes en la libertad que tenemos en Cristo, que es por gracia. Tampoco estamos diciendo que es libertinaje, que tenemos libertad para hacer lo que querramos. Sí tenemos la libertad para hacer lo que querramos, pero no todo nos conviene. Tenemos la paga del pecado es la muerte, las consecuencias de nuestras decisiones las vamos a pagar. Pero lo que concierne a la salvación, decía Pablo, es por gracia. Y eso lo vamos a ver ahora. Y Pablo nos muestra ahora 4 aspectos importantes de la gracia. Y sobre todo son 3. El primer punto que veremos ahora es cuando Pablo afirma claramente las bases de la salvación por gracia y él les dice que no, incluso afirmando esos conceptos, van a haber hombres que no les va a gustar la palabra de Dios. Y vamos a ver eso, porque en verdad lo que concierne a la palabra de Dios para cada uno de nosotros muchas veces no nos es agradable. A veces es como que nos echan sal en la llaga y limón y nos retorcemos y nos sentimos, no, es que por mí lo está haciendo, por mí lo está diciendo, y cabal a mí me está tirando, pero no es el predicador, sino que es la palabra que está ahí la que verdaderamente está tocando tu corazón. Y Pablo dice, Pablo se defiende, defiende su ministerio y comienza con algunas cosas. Voy a abrir mi agenda, ahí tengo los datos que quería compartir. El tema de hoy es, me llamó por su gracia. Me llamó por su gracia. El evangelio de la gracia nos hace libres de la esclavitud del pecado, nos da libertad de la ley para relacionarnos con Dios, ya no por mandamiento, sino que por amor. Ya no somos esclavos de la ley y hacemos las cosas porque así dice y porque así lo tengo que hacer, sino porque yo sé que me debo a Él y en agradecimiento le sirvo y en agradecimiento guardo sus mandamientos. Una libertad que no debemos convertir en libertinaje,
que tiene principios fundamentales, como lo va a explicar Pablo. Y fíjense que uno de los defectos que tenía la ley era que no podía salvar y que nadie la podía cumplir a cabalidad. Siempre fallábamos o siempre fallaban ellos en una. Podemos ver todo lo que es el Antiguo Testamento, los profetas diciéndole la ley y diciéndole lo que hicieran, pero dice, y el pueblo de Dios y los reyes siempre hacían lo malo y el pueblo siempre se desviaba, no lograban cumplirla. Y vamos ahora a esta parte ahorita de leer Gálatas capítulo 1, verso 10 en adelante. Vamos a leer los primeros 5 versos y oramos. Leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gálatas 1:10. Y esta es la pregunta que hacía Pablo a las personas que estaban ahí y que de alguna manera no les gustaba que se predicara la gracia. Ellos querían hacerlo por obras. Y dice Pablo, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Oremos. Señor, te damos gracias porque tu gracia es inmerecida para cada uno de nosotros. Y a cada uno de nosotros tú nos has llamado desde el vientre de nuestra madre. Por tu gracia, por tu gran amor estamos aquí este día. Te pedimos que seas tú, Señor, hablando a nuestros corazones, avivando nuestro espíritu, y aquellos que no tienen al Espíritu Santo, que lo puedan recibir por medio de creer en ti en esta noche. Que seas tú dándonos las pautas para saber si estamos caminando siguiendo tu gracia o siguiendo las tradiciones de nuestros padres o tradiciones de hombres. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, el tema es, me llamó por su gracia. Y es que Colosenses 2:22 y 23 nos habla acerca de lo que hace la ley. Colosenses 2:22 y 23. Y miren lo que pasa con la ley. No es que sea mala. No es que el hecho de practicarlo no nos ayude. No, si las reglas, las leyes, todo es de buen nombre, dice. Voy a leer desde el 21. Desde el 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos? Tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Está diciendo Pablo, podemos intentar guardar la ley, pero nos vamos a cansar, dice, se destruyen con el uso. Va a llegar el momento en que nuestras fuerzas, como a inicio de año, voy a ir al gimnasio, me pongo metas, porque esta vez voy a hacer esto, y lo intentamos un mes, otros duran 2 meses, otros duran 3 meses. Al final no cumplimos nuestras metas porque las intentamos hacer en nuestras fuerzas y se destruyen, nos cansamos, se destruyen con el uso. Y Pablo nos dice ahí que necesitamos el Espíritu Santo, que por medio del Espíritu Santo vamos a lograr vencer la mayoría de las tentaciones y ir transformándonos poco a poco hasta que el día sea perfecto cuando nuestro Señor Jesucristo venga. Por eso dice Pablo, pues
punto número 1, vamos a buscar aquí. Nos dice Pablo la primera parte. Vive para agradar a Dios. Ese es el punto número 1 en el verso 10. Vive para agradar a Dios y no para los hombres. Porque al final de cuentas, ¿a quién le vamos a dar cuentas? Algunos quizás dentro de 20 años, 30 años, quiera Dios que todos los que estamos en esta sala vivamos unos 50 años más, ¿verdad? 50, 60, amén. Pero cada quien al final de sus días, ¿a quién le va a dar cuenta? ¿Al mundo o a Dios? Por eso dice Pablo, yo busco agradar a Dios, por eso vive para agradar a Dios. Y dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. La palabra favor en esta parte nos indica, pues busco la amistad de los hombres o la amistad de Dios. Cambiémosla porque tiene la relación de amistad. Busco el favor de los hombres, busco agradarle a los hombres o busco agradarle a Dios. Y él definitivamente que con las palabras que estaba diciendo, estaba contradiciendo a eruditos bíblicos, a personas, y no iban a ser, no iban a estar contentos con lo que él decía. De hecho, la salvación por gracia es muy debatida hasta nuestros tiempos, porque hay quienes que siempre creen que tenemos que hacer algo para ganar la salvación. Pero aquí Pablo nos va a dejar 3 argumentos ahora, después de pasar de este punto, por los cuales vemos que la salvación es solo depende de Dios y no de lo que nosotros podamos hacer. Y por eso dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Y dice la otra pregunta, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. La palabra trato de agradar a los hombres es, o voy a estar de acuerdo con los hombres, voy a hablar solo porque los demás se sientan bien, para no caer mal, para no generar discusión, para no generar en las personas el sentimiento de que hey, esto no me gustó, vea, esto no lo comparto, no me agrada. Porque recuerden de que hay muchas líneas, muchas fuentes de agua que posiblemente estén un poco contaminadas y nos lleven a escuchar lo que nosotros queremos. Amor propio. El amor propio, que lo que tú declaras, lo que lo recibirás hoy, que vas a recibir tu sanidad, que vas a tener esto, que los otros, que lo que toque en la planta de tus pies será vuestro. Y vamos a recibir motivación, eres un campeón, naciste para triunfar, naciste para fructificar, para todo lo que te lleve a elevar tu ego y que te haga sentir bien, perfecto. De hecho, escuchaba a uno de los pastores más reconocidos de nuestro país, del que tiene más iglesias en nuestro país, y decía, hemos sobrevivido a la influencia de muchas filosofías, incluyendo lo de la prosperidad, incluyendo otras que son muy místicas, que hacen sanidades muchas veces. No es que Dios no las pueda hacer, sino que ellos pretenden ayudarle a Dios, pretenden aumentar nuestra fe haciendo un pequeño show, y muchas personas dicen, wow, ¿verdad? Sí, lo sanó. Y ya sabemos que hay muchos que se han levantado de sillas de ruedas, que ha sido parte de un show para hacer que las personas crean. Y también sabemos que Dios sigue haciendo milagros y lo hace. Y muchas veces en el anonimato, muchas veces orando, muchas veces frente a un televisor o a alguien dice, Señor, ayúdame y te recuperas. De hecho, haciendo un recuento de una oración de hace quizás 15, 20 días, Señor, permite que mi vecino se recupere. Estaba en un alcoholismo tremendo, ya casi, nosotros ya a veces íbamos a ver el cuarto si se movía. Y ahora lo vemos recuperado, pues digo, hey, bueno, Dios lo ha recuperado. Y me decía el otro vecino, hey, me dice, nosotros mirábamos que aquel ya casi se moría. Y yo lo vi, me dice, hasta con sombrero, hey, bien. No, me dice, tiene una constitución física, me dice que en 5 días se recupera. Pero ese es Dios, haciendo el milagro, porque nosotros lo mirábamos, que ya se iba a morir, me dice. Pero bien cachimbón, iba a ir para allá, me dice, bien tranquilo, como si nada. Ya está más gordito, como en 5 días, bien recuperado. O sea, pero eso lo sigue haciendo Dios, porque Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros. Y por eso él decía, busco ahora el favor de los hombres
o el de Dios. Y es que hablar lo que a nosotros nos gusta, eso es lo que el mundo hace. Y decía este mismo predicador, decía, estoy escuchando a predicadores que llenan las iglesias, que hacen esto, y estoy viendo que están hablando de negocios, estoy viendo que están hablando de esto, otro tema, de una superación y de esto, y eso nos agrada. Y no es que no podamos hablar desde un púlpito de eso. Perfectamente podemos hablar, pero sin perder el blanco perfecto, sin perder el verdadero evangelio que tiene que ver con el arrepentimiento de nuestros pecados y de seguir a Jesucristo por amor, de una manera verdadera, con una relación con Dios, lejos de nuestros rituales y de lo que nosotros podamos hacer, sino por lo que Él ya hizo por nosotros. Y es lo que está diciendo Pablo. Así que ahora, esta es la primera parte, les decía, el verso 10, dice, vive para agradar a Dios. Básicamente, el único que se debe llevar la gloria es Jesucristo. Es al único que verdaderamente le vamos a entregar cuentas en aquel día final. No a nadie en este mundo le vamos a entregar cuentas, sino a Dios. Y por eso nuestro corazón tiene que estar dispuesto en agradar a Dios. ¿Cómo agradamos a Dios? Pues la Biblia no se lo ha puesto fácil. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Primero a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Nada fácil sin la ayuda de Dios. Pero aquellos que creemos en Dios, Dios pone algo en nosotros que es diferente, que es su Espíritu Santo, que nos ayuda a ir amando poco a poco. Alguien dijo, quizás al principio lo vas a hacer de manera hipócrita, porque hay alguien que no te has acercado, no lo conoces y vos decís, sí, hermano, hey, te saludo, amigo, hey. Pero a medida vas conociendo a esa persona, a medida abrís tu corazón y decidís amar, vas a conocer a esa persona y tal vez vas a decir, hey, no era tan creído como se miraba, ¿verdad? Hey, no era que estaba enojado, sino que tenía algún resentimiento. Y podemos ir ayudando a los demás. Así que vive para agradar a Dios, el punto 1. De ahí tenemos una serie de 3 puntos importantes que son las bases fundamentales de la gracia. Y el número 1 es el origen. Número 2, el énfasis. Y número 3, el resultado de la gracia. El origen de la salvación, el origen del evangelio. El origen es la gracia. Pero dice, vamos a leer el verso y el 12, donde están el 11 y 12, donde está el origen de la salvación. En este capítulo, en esta parte, estamos tratando que Pablo está defendiendo su apostolado. Estamos en la etapa del capítulo 1 y el capítulo 2, que es una etapa personal, donde Pablo está testificando cómo por gracia fue salvo, cómo Dios lo instruyó, cómo Dios le dio una revelación que no fue dada por hombres, sino que fue por Dios. Y esa es la parte que vamos ahorita. El capítulo 1 y 2, el bosquejo de Gálatas es la parte personal. El capítulo 3 y 4 es doctrina y el capítulo 5 y 6 es la práctica de lo aprendido. Así que vamos, y dice Pablo, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Dice el 10, yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. El origen del evangelio que Pablo predica y el origen del evangelio que predicamos nosotros es de origen divino, es por revelación de Jesucristo, porque él dice, no lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y el origen de nuestra salvación, el origen de que nosotros comencemos a entender lo que está en la Biblia, de comenzar a entender las alabanzas que cantan las hermanas, muy bonitas todas hoy, las alabanzas, viene por revelación de Dios. Viene de que Dios abra nuestro entendimiento y nos quite esa viga que estaba en nuestros ojos y nos quite el velo que tenemos delante de nosotros. Es por revelación de Dios. Fíjense que no es que alguien diga voy a hacer una Biblia que todos la entiendan y que todos se conviertan a leerla. La voy a explicar de tal manera de que nadie deje de entenderla. Que la entiendan los niños, que la entiendan los grandes. Puede estar esa Biblia quizás grande, ilustrada,
pero no se trata de eso, sino que es por revelación de Dios, viene de parte de Dios. Y en eso nosotros creemos que la Biblia es el instrumento, es la palabra escrita, que es la revelación de Dios para nuestras vidas. Y por eso la estudiamos libro por libro, verso por verso. Fíjense que al estudiar la palabra libro por libro, verso por verso, nos aleja un poco de aquellas corrientes que nos llevan al misticismo, que nos llevan a la motivación personal, que nos llevan a esas otras cosas, debido a que estudiamos la palabra, lo que Dios verdaderamente quiere decir para nuestras vidas, lo que Dios ha revelado en su palabra, y no lo que a mí se me ha ocurrido, ¿verdad? Sino que lo que Dios ha revelado en su palabra. Y por eso dice que el origen del evangelio es por revelación divina. Él decía por la revelación de Jesucristo. Porque, y ahí él testifica, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Sin la revelación de Dios en nuestras vidas, somos asoladores, hermanos. Somos personas conflictivas que nos equivocamos, asolamos a nuestras familias, asolamos a nuestros jefes en los trabajos, somos rebeldes, somos personas que seguimos nuestros propios impulsos, nuestras propias convicciones, incluso ya les he dicho, seguimos nuestras propias mentiras. Nosotros mismos nos damos mentiras de que vamos a poder y que lo vamos a hacer, y al final no lo terminamos haciendo porque era una mentira que nos habíamos creído nosotros mismos. Así que, y Pablo era así, y dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación. Pablo era de los primeros. Pablo era de las personas más capacitadas en el judaísmo. Y dice, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Miren, él era religioso a morir, o mejor dicho, a matar. Era religioso a matar. Pero él dice que era mucho más celoso, no dice de la palabra de Dios, de las tradiciones de mis padres. Y de cuáles nosotros tenemos aquí personas, o por decirlo así, en nuestro contexto, en nuestra ciudad, tenemos personas que son celosas de las tradiciones de sus padres, pero no celosas de la palabra de Dios. Porque si hubiera sido celoso de la palabra de Dios, él hubiera entendido a perfección las profecías que la palabra de Dios decía acerca de Jesucristo. Porque aún el Éxodo, que se trata de un libro que es de la ley del Pentateuco, nos habla cómo el pueblo de Israel era rebelde y cómo Dios tenía misericordia de ellos y no les daba lo que merecían recibir, sino que les daba una gracia, les daba otra oportunidad y otra oportunidad aún en el Éxodo. En el Éxodo, a pesar de que es un libro de la ley, ya nos hablaba de la gracia. Y así muchos libros que nosotros podemos ver a través de la Biblia, podemos ver en Génesis la gracia de Dios, la podemos ver en los Salmos la gracia de Dios, con David y con sus diferentes situaciones. Así que por eso él dice que él era celoso de las tradiciones de sus padres. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado de saber que de lo que tenemos que ser celosos es de la palabra de Dios, no de las tradiciones, no de lo que enseña aquel pastor, no de lo que enseña tal persona, sino de lo que la palabra de Dios dice, porque la palabra de Dios dice, lo que la palabra de Dios dice es verdad, y lo que nosotros podamos agregarle a la palabra, nuestras ideas y nuestros pensamientos son totalmente debatibles, pero lo que la palabra del Señor dice, eso sí es absolutamente cierto. Entonces él dice que era celoso de las tradiciones de sus padres, y dice, y aquí vamos a la siguiente parte, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Ahí vamos al segundo punto, que es, el primero era hasta el verso 15, hasta el verso 14, el origen. El origen del evangelio es simplemente por revelación de Jesucristo. No es el pastor el que va a convencer a las personas
no es una Biblia ilustrada con dibujitos y con todo lo que va a convencer a las personas, sino Dios mismo, por medio de su Espíritu Santo y por medio de la revelación que nos dejó con Jesucristo. Entonces, y ahora vamos, el énfasis de la salvación, el énfasis del evangelio, dice, pero los peros de la Biblia, cuando Dios habla a nuestras personas, a nuestro ser, son maravillosos. Dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Todos los que estamos acá y hemos abrazado la fe en Jesucristo, nos ha llamado por su gracia. Acá no dice Pablo, pero cuando yo me comencé a portar bien, pero cuando yo comencé a tratar de entender mejor la Biblia o las Escrituras, o como nosotros hemos hecho muchos propósitos para este año, ¿verdad? Pero yo estoy leyendo, estoy buscando a Dios más en la Biblia. Muy bueno, muy excelente. Pero dice Pablo, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Imagínense, él iba camino a Damasco, a perseguir a la iglesia. Cuando fue derribado de su caballo, no dice de qué, fue derribado, que pudo haber sido camello, caballo, fue derribado del medio de transporte en el que iba y le dijo nuestro Señor Jesucristo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y por eso él dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre. Pablo lo que nos está diciendo acá es que no importa lo que nosotros, cómo nosotros nos estemos comportando, cómo nosotros nos hayamos comportado o qué nosotros podamos hacer, no importa. Dios ya nos, dice, nos apartó desde el vientre de nuestra madre. Ya no importa si usted dice, yo tengo estos propósitos para este año, eso lo va a hacer porque ya es salvo por gracia y en su corazón está el amor de Dios que lo va a mover a hacer buenas obras y buenos actos. Pero para ser salvo no depende de mí, sino que porque desde el vientre de nuestra madre Él ya nos escogió. Él ya nos llamó por su gracia, decía él. Él no andaba haciendo nada bueno en el momento que Dios lo tomó y lo rescató y lo llevó a su luz admirable. Él dice que iba a perseguir a la iglesia, a matar a aquel que él consideraba que fuera un blasfemo. Y de esa manera, por eso no importando, él no andaba haciendo cosas buenas. Y nosotros posiblemente hoy no andemos haciendo cosas buenas, pero nos ha apartado desde el vientre de nuestra madre para salvación. Lo único que dice el libro de Hebreos, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque Él nos está llamando por su gracia, no por lo que nosotros podamos recibir o hacer para Él, sino por lo que Él ya hizo por nosotros muriendo en la cruz del Calvario, hermanos. Por eso Él nos da esa parte que es la gracia de Dios, que es ese regalo que no merecemos, pero que Dios en su finita misericordia nos lo pasa ofreciendo día tras día. Y dice el 16, revelar a su Hijo en mí para que yo predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Él está testificando de que incluso Dios lo apartó por su gracia. Él no fue a visitar a los apóstoles. Nos dice ahí que a los únicos que encontró fue a Pedro y a Jacobo, hermano de Jesús. Entonces, el énfasis, hermanos, es siempre la salvación por Dios. Nosotros no podemos hacer nada para alcanzar la salvación más que ponernos a su palabra, dejar que su palabra obre en nosotros, creerle a Dios que Él nos amó y que dio su vida por nosotros y que Él resucitó al tercer día y que volverá por su iglesia y que básicamente nos ofrece una salvación
que es básicamente única. Y vamos a 2 de Timoteo 3:16, que nos dice también que la salvación es de origen divino. Yo creo que este ya es un verso muy conocido. Y nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta parte nos dice que la escritura, estamos hablando que el énfasis y el origen de la palabra de Dios y del evangelio es de origen divino, y que toda la escritura ha sido inspirada por Dios y útil para instruirnos en justicia, para hacer volver nuestros corazones del error y enseñarnos su camino. Y tenemos una palabra, una Biblia, una escritura tan verdadera, tan fiel y tan verídica, que es en la que podemos confiar por muchas razones. En verdad, la Biblia es el libro más vendido o más impreso de la historia, el libro más perseguido, que ha querido ser borrado de todas situaciones, de una y mil maneras han querido que hacer que no se lea. Pero también la Biblia tiene muchos argumentos a favor, porque la arqueología manifiesta que lo que la Biblia dice es cierto. Siempre que hacen excavaciones, siempre que descubren algo nuevo, sobre todo por el lado de Medio Oriente, nos confirma que lo que la Biblia dice es verdad. También la continuidad de la Biblia fue escrita en un periodo de más de 1500 años por más de 40 autores diferentes, que a la misma vez hablaron de temas muy controversiales como la salvación, vida eterna, la sexualidad, la moralidad y las leyes que rigen al hombre. Y todos básicamente escribieron en una continuidad y en un hilo, que ninguno se contradijo en lo que escribió, porque fue guiado por Dios. Entonces nuestra palabra escrita, nuestra revelación de Dios, al entenderla por la Biblia, es 100% segura, hermanos. Y eso es lo que nos dice ahí la palabra en esa parte, de que toda la escritura es útil. ¿Por qué? Porque algunas veces nosotros creemos que el Antiguo Testamento no lo vamos a leer porque eso era para los judíos. Pero ahí en el Antiguo Testamento encontramos las promesas de un Mesías que venía a salvarnos. Las promesas y los argumentos y los tipos y las figuras de lo que Dios iba a hacer iba a hacer en el Nuevo Testamento, y lo hizo en los evangelios, básicamente. Así que les decía, el énfasis está en Dios. No está en lo que yo pueda hacer para Dios, sino que en lo que Él ya hizo por mí. Nos cuenta cómo el evangelio de la gracia de Dios transformó su vida. Básicamente Pablo en esta parte nos cuenta de que, a pesar de que él era firme seguidor del judaísmo, muy celoso, aventajaba a muchos, Dios transformó su vida, no por lo que él hacía, sino por lo que Dios hizo desde cuando él estaba en el vientre de su madre. El punto número 2 era que el énfasis está siempre en Dios. Y eso nos lo afirma también Romanos. Y Romanos nos dice que no hay quien busque a Dios. Romanos 3:11, un poco atrás de Gálatas. Romanos 3:11, un verso muy conocido también, nos dice que no hay quien busque a Dios, sino que Dios es el que nos busca. Romanos 3:11 nos dice de la siguiente manera: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.
Entonces, al no haber quien busque a Dios, ¿quién es el que nos busca? Es Dios quien nos busca, de Dios quien desde el vientre de nuestra madre nos ha escogido. Todos los que estamos acá, algunos podrán decir, yo estoy para cumplir un requisito, pero no. Es Dios quien nos ha escogido desde el vientre de nuestra madre para estar en este día y escuchar que la salvación no depende de lo que yo haga, sino de lo que Dios ya hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Así que hay otro verso también que nos habla, Romanos 15:20. Y miren este verso de Romanos 15:20, buscando siempre que el énfasis está en Dios, es muy bonito. Romanos 15:20 dice, y de esta manera me forcé a predicar el evangelio, no de donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre el fundamento ajeno. Así como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, a los que nunca han oído de él entenderán. Pero creo que me equivoqué de verso, pero lo que decía es que fui hallado, decía, de los que no me buscaban. Se manifestó a aquellos, decía esta parte, no sé si estaba ahí, era Romanos 15:20 según la cita, pero me equivoqué. Pero esta parte se las debo. Pero esta parte decía, fui hallado de los que no me buscaban. Y verdaderamente el evangelio de Dios, hay otra parte que dice en Romanos 9:16, poco más atrás. Esta sí está bien. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Porque no depende del que quiere, dice, ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. La salvación, hermanos, no depende de nosotros, pero sí, Él ha tenido misericordia de nosotros. No desaprovechemos la oportunidad de abrir nuestro corazón a Él y de servirle con amor por lo que Él ya hizo por nosotros. Y de ahí podemos ver que no es por voluntad de hombre, la salvación no es por voluntad de hombre, ya que nosotros no buscamos a Dios. Alguien dijo, la cabra siempre busca para el monte. Nosotros siempre vamos a buscar lo malo. Al ser humano, si le damos a elegir entre lo bueno y lo malo, siempre va a elegir lo malo. Así que no depende de nosotros, sino que es por Dios. Así que tenemos que tener mucho cuidado si alguien nos está diciendo que la salvación depende de lo que yo haga. La salvación no depende de lo que yo haga, pero ya siendo salvo, tiene que haber un resultado. Porque si no hay un resultado, la salvación viene por gracia, somos salvos, no depende de lo que yo hice, pero tiene que haber un resultado. En otras palabras, tiene que haber un fruto. Y ese fruto es lo que dice Pablo en los siguientes versos, desde el 14 en adelante. Vamos a Gálatas. Romanos, Gálatas estaba. Gálatas nos dice, ya del 20. Gálatas 1:20. En esto que os escribo, he aquí, delante de Dios no miento. Y después fui a las regiones de Siria y de Sicilia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir que aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe en otro tiempo, que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Miren, el resultado es que podamos predicar el evangelio, que podamos decir a las demás personas que así como estamos, Jesús dijo, síganme y que yo les daré la luz de la vida. Así como estamos, lo que necesitamos es seguir a Jesús, creerle a Jesús. Y él básicamente, Pablo andaba haciendo muchas cosas malas. Nosotros posiblemente digamos, hey, yo estoy haciendo cosas malas, yo estoy haciendo cosas que no le agradan a Dios, pero entendamos que no es lo que nosotros hagamos, sino que si Él ya ha decidido hacernos salvos, Él nos va a dar de su Espíritu Santo y de ahí en adelante vamos a tener un resultado diferente. Por eso ahora Pablo ya no asolaba a la iglesia, ya no la perseguía, sino que dice,
y no era conocido de vista en las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir, a aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Así que, hermanos, si la salvación ha llegado a nuestras vidas por gracia, que su origen no ha dependido de nosotros, sino que ha sido un origen divino. La revelación, lo que nosotros, lo poco o lo mucho que hayamos entendido, nos lo ha hecho entender Jesucristo mismo, la palabra de Dios misma. No porque seamos inteligentes, no porque Él tengamos algo especial, simplemente porque Él nos ama tal y como somos, pero no nos va a dejar tal y como somos, porque sino que tiene que haber un resultado. Por eso el énfasis está en Dios, que no es por voluntad humana, sino por Dios, porque nos llamó por su gracia. Todos los que estamos aquí hemos sido llamados por su gracia y ahora tenemos ese resultado, el resultado de que en otro tiempo éramos malos de alguna manera. Fíjense que para ser malo no necesariamente tenemos que hacer grandes maldades. Fíjense que desde muy pequeño uno, desde los 12, 14 años comenzamos a ser rebeldes, a ser desobedientes a nuestros padres. Y si nos dejan solos y hacemos muchas cosas, picardías, perversidades, desobediencias, engaños, no necesitamos, digamos, irnos tan arriba y decir, hey, fui asesino, fui esto. Somos malos desde nuestro origen carnal, somos malos. Pero Dios nos da un nuevo origen que viene por la revelación de Dios. Incluso estando en una religión podemos ser malos. Pablo era un religioso, creía defender las tradiciones, no defendía la palabra, defendía las tradiciones. Entonces creía defender algo bueno, pero estaba haciendo malo. Entonces no necesitamos de mucho para ser malos, porque por naturaleza somos malos. Entonces, pero lo que tiene que haber el fruto es que digan, en otro tiempo era. Y eso, hermanos, es lo que verdaderamente hace la diferencia. Que haya un resultado, y ese resultado, ¿a qué llevan? A que la gloria sea solo para Dios. Que dice, y glorificaban a Dios en mí, es lo que dice Pablo. Entonces la gloria es solo para Dios, hermanos. ¿Y cómo vamos a glorificar el nombre de Dios? En que digan, antes era un gran chambroso, antes era más mentiroso, ¿verdad? Antes nombres, y antes no se le podía hablar, antes se timaba, antes si le prestabas dinero te timaba, ¿verdad? O algo y ya no te pagaba. Y si hacía esto, no, hombre, no, hermanos, tenemos que poco a poco que la gracia de Dios vaya cambiando nuestros corazones, nuestra manera de ser, para beneficio nuestro y para beneficio de los nuestros, de nuestras familias y nuestros seres queridos. Amén. Señor, te damos gracias porque tú nos has permitido, tal vez, Señor, no con todos los argumentos que fueran necesarios, pero entender, Señor, que la salvación depende de ti, que tú estás siempre llamándonos desde el vientre de nuestra madre, que tú nos has cuidado y nos has traído hasta acá, y que ahora el resultado es que tú puedes transformarnos, tú puedes cambiarnos, tú puedes darnos una nueva vida, una nueva oportunidad, Señor. Ahora en esta noche, si hay alguien que quiere esa salvación por gracia, esa nueva oportunidad de vivir una vida diferente en la cual podamos ser hijos de Dios, levanta tu mano si quieres recibir a Jesucristo como tu Salvador. El Señor siempre está dándote oportunidades. Examina tu corazón y di, hey, yo creía que era salvo, pero no estoy teniendo resultados. Ayúdame a enfocarme, Señor, en tener resultados en el que pueda ser diferente. ¿Hay alguien que quiera recibir a Jesucristo como su Salvador? Señor, te damos gracias, porque por tu gracia somos salvos, Señor. Ayúdanos a entender que tu amor y tu favor para con nosotros es inigualable, que tu voluntad para con nosotros es que seamos salvos y que tu nombre pueda ser glorificado, Señor, por medio de nuestra salvación y por medio de nuestra transformación. Bendice a cada familia acá representada, que en sus hogares ellos puedan estar seguros
de que son salvos por tu gran amor, no por lo que ellos hayan hecho, sino porque tú moriste en la cruz del Calvario por todo aquel que te cree y que ha decidido hacerte su Señor y Salvador. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos ponemos en pie, hermanos. Vamos a despedirnos con una alabanza. Vamos a seguir dándole gloria a Él, Hijo de Dios, en esta noche. Recibe toda gloria y toda honra. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia. Adórele a Él en adoración. Oh, Hijo de Dios, recibe hoy y toda la gloria, la honra y honor. Quiero levantar, ofreciendo a ti mi vida, ofreciendo a ti en santidad y amor. Vamos, cántele a Él. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida, corazón, y nos postramos ante ti y me postro en tu presencia. Oh, adoración. Oh, Hijo de Dios, Hijo de Dios. Recibe hoy toda la gloria, toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios. Hoy toda la gloria y la honra, toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios. Vamos a adorarle a Él. Terminamos este momento adorándole. Solo tú eres digno, Señor, toda la gloria, toda la gloria.
Oh,